Buenas noches, señores alumnos. El día de hoy vamos a empezar el segundo módulo referido a las políticas públicas. En esta ocasión vamos a presentar una primera diapositivas referidas a la relación entre el Estado, la política y las políticas públicas. El contenido de estas diapositivas son las siguientes. Primero vamos a ver el tema del Estado, qué cosa es la política en su definición etimológica. Después la relación entre política y políticas públicas, sus diferencias, algunas definiciones respecto a política pública, el objeto que tiene la política pública, los enfoques teóricos respecto a la política pública, algunas tipologías, los instrumentos. Sobre el Estado y su relación con la economía y la sociedad. El Estado moderno es la organización que desarrolla sus acciones y se vincula con la economía y la sociedad a través de las políticas públicas. Este Estado, con respecto a la economía, busca asegurar la promoción de la acumulación privada a partir de políticas económicas, la inversión en infraestructura, políticas de investigación y desarrollo, la búsqueda de la mercantilización de las actividades económicas y también a través de políticas de subsidio. En su relación con la sociedad busca básicamente asegurar los bienes y servicios públicos, ¿no?, a través de las políticas sociales, políticas culturales y políticas de coacción, que también son denominadas políticas de represión, ¿no? Es así que mantiene una relación entre la economía y la sociedad. Este es un gráfico que le hemos tomado de lo que es la maestría de Sociología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, del curso del doctor Sinesio López. Y en ese sentido el Estado, mirándolo de manera global, es básicamente un sistema institucionalizado de dominación social que tiene la forma del Estado, ¿no?, que a la vez distribuye ese poder, que lo desarrolla a través de esta forma social de dominación, a través de los diversos poderes del Estado. Hay una distribución funcional. Tenemos el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder jurisdiccional como la forma clásica de distribución del poder. Pero también tiene una distribución territorial que se expresa a través de los gobiernos descentralizados, gobierno regional, gobierno local, y que se expresa a través de las políticas de descentralización. Y en ese sentido, el Estado también concentra tres elementos centrales, que es primero el monopolio de la violencia o el uso de la fuerza, que lo desarrolla a través de las Fuerzas Armadas y la policía, el sistema legal, que está expresado en todo el sistema jurisdiccional, el Poder Judicial, el Ministerio Público, pero también tiene una amplia burocracia que se expresa a través de la administración pública. Este es básicamente las características del Estado, y este gráfico también es otro gráfico tomado de la maestría de Sociología dictado por el doctor Sinesio López. Y en síntesis, el Estado moderno tiene las siguientes características centrales. Primero, es un conjunto de instituciones relacionadas por medio del poder, ejercen poder en su territorio y población. En tercer lugar, monopoliza las reglas dentro de su territorio. En cuarto lugar, actúa por medio del gobierno. En quinto lugar, este gobierno ejerce su acción a partir de un sistema de administración pública. Y en sexto lugar, todas estas acciones de la administración pública se desarrollan a través de las políticas que se implementan con relación al Estado y la sociedad. Esto es básicamente lo que se comprende por el Estado, y es a partir de esta comprensión del Estado moderno que podemos entender lo que es la política. ¿Qué es la política? La política etimológicamente es el concepto que proviene de la filosofía griega, que tiene que ver con una concepción más de ciudadanía, de civil. Ese es su origen histórico, su origen etimológico, y está relacionada al ordenamiento de la ciudad. Sin embargo, a través de los años, a través del pensamiento social y la filosofía política, ha tenido varios cambios y modificaciones. Un intento moderno de definir la política es
que es parte de la actividad humana que tiene como objetivo gobernar o dirigir la acción del Estado en beneficio de la sociedad. También se le considera que es el proceso orientado ideológicamente hacia la toma de decisiones para la consecución de los objetivos de un grupo. En esta definición ustedes podrán ver que tienen dos aspectos centrales, algo que está relacionado con el hecho de gobernar y también es una actividad que está relacionada con la toma de decisiones, que lo veremos más adelante en la distinción entre política y política pública. Y como les señalaba, este concepto ha venido teniendo modificaciones a través del tiempo y a través de lo que es el pensamiento social inicialmente y después en la política, en la ciencia política moderna. El concepto moderno de política en español tiene una dualidad, que ya lo veíamos en la definición etimológica, ¿no? Que se produce por el hecho de que hay varios significados de esta palabra, cosa que no ocurre con el caso de del concepto en el idioma inglés o en la cultura anglosajona, que sí se tiene clara la diferencia por la existencia de dos términos, que también significan dos formas de entender la política. Un término es politics y el otro término es policies, que se diferencian con nitidez estas dimensiones. En ese sentido, la actividad política de grupos, movimientos, élites, etcétera, y de personas, líderes, dirigentes que buscan el poder es la politique en la cultura anglosajona. Y en la actividad política para tomar decisiones y para gobernar es la policy, que para efectos prácticos en el español se ha venido a denominar política pública. Y haciendo esta distinción etimológica e histórica de cómo se desarrolló el concepto de la política, podemos ahora ver cómo en los últimos 40 años se ha intentado definir política pública, o sea, ya no entendiendo la política como el acto de ejercer actividad partidaria, sino como el acto de toma de decisiones, el acto de generar una serie de relaciones desde el gobierno para beneficiar a la sociedad. En ese sentido, en el año 1974, un autor, Eclo Wilaski, define a la política pública como una acción gubernamental dirigida hacia el logro de objetivos fuera de ella misma. 9 años después, Dubnik, otro teórico sobre la política pública, la define como la que está constituida por acciones gubernamentales, lo que los gobiernos dicen y lo que hacen con relación a un problema o a una controversia. También por esos años, Hawkwood en 1984 la define de esta manera: para que una política pueda ser considerada una política pública, es preciso que un cierto grado haya sido producido o por lo menos tratado al interior de un marco de procedimientos, de influencias y de organizaciones gubernamentales. También por los años 80, Main y Thunning desarrollan este tipo de definición de la política pública, ¿no? Y la definen como una acción de las autoridades públicas en el seno de la sociedad. Y por último, en el 2002, André Noerop la define como una política pública que designa un conjunto conformado o varios objetivos colectivos considerados necesarios o deseables y por medios y acciones que son tratados, por lo menos parcialmente, por una institución u organización gubernamental, con la finalidad de orientar el comportamiento de los actores individuales o colectivos para modificar una situación percibida como problemática. En ese sentido, el elemento que coincide en todos estos autores es que las políticas públicas son acciones que desarrollan la organización gubernamental o el Estado. ¿Cuál es el objeto de la política pública? ¿No? Según el conjunto de autores, la política pública tiene como objeto al conjunto de dispositivos conformados por, primero, los objetos colectivos que el Estado considera como deseables o necesarios, incluyendo el proceso de definición y de formación de estos objetivos. 2. Los medios y acciones procesados total o parcialmente por una institución u organización gubernamental. Y 3. Los resultados de estas acciones, incluyendo tanto las consecuencias deseadas como las imprevistas.
¿Cuáles son los enfoques teóricos sobre la política pública? En líneas generales existen tres grandes enfoques teóricos. El primer enfoque teórico es el enfoque teórico centrado de las políticas públicas centradas en la sociedad. El segundo enfoque teórico es de las políticas públicas centradas en el Estado, y el tercer enfoque teórico es el de las políticas públicas mixtas o intermedias. A continuación pasaremos a explicar cada una de ellas. ¿Qué son los enfoques centrados en la sociedad? Es cuando el Estado es una variable dependiente de la sociedad. Es fundamentalmente para unos el estado de las relaciones de fuerzas entre las diferentes clases, fracciones de clases o naciones, y para otros entre individuos o grupos que determina la elección de políticas desarrolladas por la organización estatal. En este grupo se encuentran las corrientes marxistas, neomarxistas y la teoría de la dependencia como los que tienen este enfoque como central para definir las políticas públicas. También existe un segundo grupo de enfoques racionalistas, o sea, los grupos de la decisión racional, los pluralistas, los elitistas y de la elección pública, ¿no? Que son los que mantienen este enfoque de las políticas públicas que nacen centradas en la sociedad. Los enfoques centrados en el Estado consideran al Estado independiente de la sociedad. El Estado funciona como un selector de las demandas y proveedor de servicios. La acción pública es principalmente un resultado de las elecciones realizadas por los decisores políticos y por los altos funcionarios públicos. Son los individuos y los grupos que ocupan el Estado quienes determinan de manera esencial las elecciones en materia de políticas públicas. En este enfoque se sitúan los que mantienen una posición neoweberiana y un sector de los marxistas, como Poulantzas y Althusser, que señalaban la preeminencia del Estado sobre la sociedad. Y los enfoques mixtos intermedios son los enfoques que se han desarrollado en los últimos 20 años en todo lo que es la ciencia política. Rechazan el determinismo tanto economicista, en el sentido de que existe una elección racional, ¿no?, que parte desde la presión de la sociedad, pero también el determinismo en el sentido de que el Estado es una variable independiente frente a la sociedad, ¿no?, y que la decisión es básicamente por parte de un grupo pequeño de funcionarios y autoridades, ¿no? Y en este grupo se ubican posturas teóricas muy variadas, que van desde el neocorporativismo, el neoinstitucionalismo y el análisis de redes y la teoría de la acción. Su postura no busca centrarse en relaciones causales unívocas, sino en interrelaciones e interdependencia. Por lo tanto, admiten el análisis de las políticas públicas de los factores internos o los externos, ¿no? Es decir, elementos que están tanto en lo que es los enfoques centrados en el Estado o los enfoques centrados en la sociedad. También consideran que es una consecuencia de la tendencia contemporánea de considerar las interacciones del Estado y la sociedad más en sus dimensiones horizontales. El uno y el otro son socios, que verticales, el uno domina al otro, y señala la interpenetración entre las esferas públicas y privadas. En ese sentido, hay que entender pues que las políticas públicas como acciones que desarrolla el Estado tienen interacción tanto de la sociedad como también decisiones que se ejercen dentro de la misma estructura del Estado. En la siguiente diapositiva podemos observar pues cómo aquí interactúa la sociedad, que se encuentra al lado izquierdo de la diapositiva. La estamos representando por varios tipos de organizaciones civiles, ¿no? Y cómo también en el centro encontramos a la municipalidad, que es una parte del Estado, que a través de sus diversos sistemas también va a definir, a partir también de esta influencia o esta interrelación con la sociedad, algunos elementos centrales de política.
básicamente a través de lo que puede ser procesos de planeamiento, procesos de presupuesto participativo, de control, de evaluación, donde también interviene la sociedad civil. Y todo esto sale construido como servicios o como políticas públicas que se expresan en productos concretos. Pueden expresarse como infraestructura vial, como construcción de salones comunales, como capacitación en desarrollo económico, como temas como artesanía, producción agropecuaria, en la construcción de pozos para poder permitir el riego de algunas parcelas agrícolas o sistemas de riego tecnificados, que son muchas de las políticas públicas que hacen las municipalidades como ejemplo de cómo se desarrolla esta interrelación entre sociedad y el Estado. ¿Qué tipologías de políticas públicas tenemos? Basándonos en Oxlack, que a la vez hizo un trabajo de tratar de diferenciar tipologías de políticas públicas según un régimen político, a través de los estudios que hizo de un politólogo llamado Lowy. Él señala que existe la siguiente tipología según un régimen político. A un régimen autoritario y burocrático tenemos la tipología de política pública, ¿no?, que es más de tipo reglamentario y de infraestructura. Cuando el régimen político es democrático liberal, tenemos tipologías de política pública más redistributivas, más abiertas, ¿no?, más orientadas a generar pues compensación en determinados sectores sociales. O cuando tenemos regímenes políticos neopatrimonialistas, también tenemos una tipología de política pública más distributiva y más simbólica. Pero también existen otras tipologías. Por ejemplo, a partir de lo que son las corrientes neomarxistas, hay tipologías de políticas públicas denominadas de acumulación y de legitimación. De acumulación tiene que ver con lo que es las políticas públicas económicas, y de legitimación tiene que ver con las políticas públicas sociales, que buscan precisamente, como su nombre lo indica, legitimar la acción del Estado frente a la sociedad. O también tipologías de las corrientes estructuralistas, que las han denominado a las políticas públicas como políticas públicas hegemónicas, ¿no?, que significan pues con la capacidad de convencer, persuadir y imponerse a partir de posibilidades de ejercer dominio en determinados sectores sociales, o transaccionales, cuando son políticas públicas que implican acuerdos entre sectores que han estado en conflicto, o sencillamente de dominación, cuando un sector tiene la capacidad de imponer su voluntad sobre determinados sectores con políticas públicas que no necesariamente son de acuerdo a los intereses de los sectores a los cuales se les impone. A partir de estas tipologías podemos pasar a ver cuáles son los instrumentos de la política pública. Tenemos básicamente varios instrumentos. Tenemos los instrumentos prescriptivos, los instrumentos de incentivos, los instrumentos de coordinación, los instrumentos de coordinación y de procedimiento, y los instrumentos materiales, y así como los instrumentos de delegación de socios. Vamos a pasar a explicar cada una de ellas. Los instrumentos prescriptivos son aquellos que buscan modificar el comportamiento mediante la obligación, la interdicción y autorización. Es el medio de actuación tradicional del Estado. Para su implementación es necesario prever los mecanismos y el procedimiento de sanción y los medios administrativos de coerción que aseguren su cumplimiento. El ejemplo de estos instrumentos prescriptivos son, por ejemplo, las normas de tránsito, los reglamentos, donde están señalados precisamente las reglas de comportamiento, de actitudes, y también los medios de sanción que se establecen en todo este tipo de normatividad y de política pública. Tenemos los instrumentos de incentivos, que el objetivo de estos instrumentos de política es que no se pretende obligar a un comportamiento mediante el miedo o la sanción. Más bien se busca inducir a una conducta mediante la recompensa. El ejemplo más claro de este tipo de políticas es, por ejemplo, los programas como el programa de modernización municipal o el programa de incentivo municipal, ¿no?, que, por ejemplo, lo que busca es dar mayores oportunidades
de recursos a las municipalidades cuando estas municipalidades cumplen alguna meta que han logrado consensuar con el organismo rector, en este caso con el Ministerio de Economía, ¿no? Y obtienen mayores recursos económicos. Este es un ejemplo claro de instrumentos de incentivos y de políticas de incentivos. Instrumentos de coordinación. Como el Estado cada vez tiene más acción y tiene acción en diversas dimensiones del mundo social y económico, necesita desarrollar una serie de instrumentos que les permita coordinar el conjunto de políticas. Y en ese sentido, las políticas de planeamiento, la política de estudio de impacto, de desarrollo de instrumentos de seguimiento y monitoreo que son parte de lo que de la acción del Estado como política, son ejemplos claros de este tipo de instrumentos de coordinación. En ese sentido, podemos poner también como ejemplo el caso del Plan Bicentenario, que es el plan nacional marco que va a buscar alinear todos los planes a niveles regionales y locales y que es un ejemplo claro, como vuelvo a repetir, de instrumento de coordinación. También está la Estrategia de Desarrollo Rural, que permite coordinar las diversas acciones de tanto del sector correspondiente, en este caso agricultura, con otros niveles de gobierno, con los niveles de gobierno regionales y locales. Estos son ejemplos típicos de instrumentos de coordinación. Los instrumentos de organización y de procedimiento, ¿no? Que tienen que ver con todo lo que es la realización de actividades, ¿no? Y que define las modalidades para la acción de estas actividades, ¿no? Los instrumentos de organización definen el marco en el cual se va a desarrollar la política pública. Este marco puede ser formal o informal. Los ejemplos más claros son las comisiones municipales, ¿no? Donde precisamente a partir de este tipo de niveles de organización se va definiendo su reglamento, se va definiendo su marco de actuación y permite actuar al Estado, en este caso a la municipalidad, a través de estas comisiones, con diversos estamentos u organizaciones civiles en la sociedad. También podemos poner como un ejemplo de instrumento de organización a la Comisión Multisectorial de Asuntos Sociales de la Presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Que también a la vez tiene todo un trabajo de desarrollar políticas, instrumentos para organizar las estrategias de lucha contra la pobreza, ¿no? Y sobre todo la estrategia Juntos. También tenemos como ejemplo de instrumentos de procedimientos los que complementan los instrumentos de organización y en general son los reglamentos de estas formas organizativas, como por ejemplo el caso del FONIPREL, que es un Fondo Nacional de Inversión Pública, pero tiene un reglamento que indica cómo las entidades que se van a beneficiar de este fondo tendrían que concursar y participar de todo el proceso, ¿no? En el caso de las comisiones municipales, que fue un ejemplo que empleamos antes, está el reglamento interno de consejo. Instrumentos materiales. Tenemos que el Estado tiene la posibilidad de proporcionar directamente de los bienes y servicios, como por ejemplo la educación y salud, ¿no? En este caso se trata de competencias que implementa directamente. En general son las competencias exclusivas que tienen cada nivel de gobierno, ¿no? Son los instrumentos materiales porque les permite la intervención directa. Y por último tenemos un instrumento de reciente aplicación en la historia del Estado, ¿no? Y en la historia de las políticas públicas, que es los instrumentos de delegación, ¿no? Y obedece ciertamente a los nuevos procesos de privatización que se está haciendo en el Estado, delegación de algunas actividades que hace el Estado hacia operadores privados, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, de la contratación de servicios de operadores privados para mantenimiento de carreteras, ¿no? Que tienen todo un esquema de alianza pública y privado que se viene trabajando. Está también el instrumento expresado en los consorcios, los convenios, que son las formas de trabajo de delegación que el Estado entrega a operadores privados. Bueno, eso es todo por esta noche y la bibliografía para revisar que ustedes tienen a la mano es las políticas públicas de André Noël Roch, ¿no?
tienen política y políticas públicas de Eugenio Laera, que es una publicación de CEPAL del año 2004, las láminas que hemos empleado de doctor Sinesio López, de la Maestría de Estudios Políticos de San Marcos. Tenemos también la lectura Diseño de Políticas Públicas para Municipios Rurales de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú, que se publicó en el año 2006, y Políticas Públicas de Fernández Cosca, de Estanislao Cosca Fernández, del Diccionario de Ciencias Sociales.